Así es, estamos listos para comenzar el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes ya 13 de abril de 2018. Y como siempre vamos a saludar a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM Radio Sonora. Ellos están conduciendo el programa Buenos Días, porque les recordamos a usted que también el espacio de la entrevista se transmite a través de la radio y es a través del 104.5. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en el día viernes? Hola Manuel, muy buenos días, feliz y un gusto de verte y escucharte a esta hora de la mañana cuando son las 6:30 y estamos pendientes de quién será tu invitado este día. Pues hoy tenemos dos invitados porque saben una cosa, vamos a conocer detalles del estudio denominado La niñez y adolescencia salvadoreña en la encrucijada, crecer en una sociedad que incumple sus derechos. Pues este es un estudio que ha hecho la Fundación Educo y precisamente tenemos de invitados a Alicia Ávila, que es la directora de país de la Fundación Educo, y también está Reinaldo Plasencia, que es el coordinador regional de programas para América de esta misma fundación. Así que desde ya les decimos que será una entrevista más que interesante porque hay aspectos puntuales que se ponen en perspectiva sobre la situación de los niños y los adolescentes en El Salvador. Bueno, sin duda estaremos pendientes, Manuel, de los datos que aporten en tu entrevista. Te escuchamos entonces, Manuel, adelante. Así es, como siempre agradecemos a la audiencia del 104.5 FM por estar con nosotros todos los días y bueno, recordarles que aquí pues tratamos de poner en perspectiva algunos temas de interés para todos, pero vamos a poner en perspectiva primero algunas realidades que viven los niños y adolescentes en El Salvador en el siguiente contexto. La población de 0 a 17 años en El Salvador se estima en 2.094.023 personas, de los que 51.8% son niños y el 48.2% son niñas. Esto según la encuesta de hogares y propósitos múltiples publicada en el año 2016. Cerca de 1 millón tienen edades entre los 0 y 8 años. La niñez en la primera infancia reconocida oficialmente representa cerca de la mitad de la población infantil del país. El estudio, La niñez y adolescencia salvadoreña en la encrucijada, crecer en una sociedad que incumple sus derechos, analiza los avances y brechas existentes en El Salvador para una gobernanza centrada en la niñez. Existen elementos importantes que se deben tomar en cuenta para este análisis. Por ejemplo, diversos estudios señalan que la escolaridad constituye un reto en El Salvador para niños que van desde los 4 a 6 años. Porque al padre y la madre no le interesa o porque consideran que no es una edad apropiada para que reciba educación. Para la etapa final de la vida escolar, entre jóvenes que van de 16 a 18 años, la causa principal de la inasistencia a la escuela es que no le interesa. Otro indicador retomado en las estadísticas oficiales que afecta a la niñez y adolescencia en El Salvador son las uniones y embarazos tempranos. El 2.8% de la población adolescente entre 12 y 17 años tiene o ha tenido una relación matrimonial o no matrimonial. A todo esto se debe sumar otros factores como la violencia generada por la inseguridad. Los homicidios de niñas, niños y adolescentes han representado en promedio el 11.4% del total ocurrido en el país en el último quinquenio, comprendido entre 2012 y 2016. La migración también es un elemento central para la comprensión de la dinámica social y económica de El Salvador. En los últimos 30 años, cada año, unos 60.000 salvadoreños, el 1% de la población, se ha ido a vivir a otro país. Se estima que alrededor de 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior. De todos ellos, un 85% lo hace en Estados Unidos. Estos datos son el punto de partida para el tema a tratar hoy en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, definitivamente esos son como los datos que vamos a poner, digamos, en primer plano para hablar sobre el estudio que ha desarrollado la Fundación Educo, pero vamos a saludar a nuestros invitados. Alicia Ávila, directora de la Fundación Educo para El Salvador, bienvenida a Noticiero Hechos AM. Gracias, muy buenos días. Para la Fundación es un privilegio poder estar en este canal con mucha audiencia, escuchando temas de interés, temas estratégicos como es el cumplimiento o no de los derechos de la niñez en este país. Saludamos también a Reinaldo Plasencia, que él es el coordinador regional de programas para América de Educo. Bienvenido, Reinaldo. Mil gracias, es un honor enorme y que nosotros desde el equipo regional también podamos digamos, ayudar al Salvador a tratar de salir de estas encrucijadas.
Así es, bueno, entremos en materia. Realmente creo yo que el informe, que por cierto lo tenemos acá, recoge una cantidad de datos importantes sobre realidades que viven los niños y los adolescentes en El Salvador. Pero, ¿cuáles consideran ustedes que son, digamos, los derechos que están siendo violentados o que no están siendo cumplidos a los niños? Hablábamos de una cantidad de situaciones que se viven a diario, pero ¿cuáles consideran ustedes que son las situaciones más apremiantes, Alicia? Sí, bueno, en efecto, el video preliminar es muy ilustrativo y hay cifras contundentes que ya se han dicho y que también el estudio nuevamente las recoge, pero hay aspectos más cualitativos también elementales y uno de ellos, por ejemplo, es la concepción que la sociedad misma tiene de lo que es ser niño o niña en este país. Y ese es un tema elemental porque a nivel de entrevistas, ¿qué es lo que piensa la familia de ser un niño o niña? Para la familia va a ser ciudadano hasta que tenga los 18 años. Antes de eso lo que hay es una idea romántica de un niño lindo, un niño precioso, un niño que no piensa, y ese niño que yo tengo que darle las reglas y él debe de cumplirlas. En ese sentido, creo que esa es una de las primeras brechas que el estudio identifica, que la sociedad misma, la misma familia, la escuela misma, no está viendo al niño como ciudadano, como sujeto pleno de derechos que es. Y de ahí que muchas vulneraciones que los niños sufren se dan en el seno del hogar y se dan en el seno de la escuela. Definitivamente me llama la atención esta parte donde dice de que somos, digamos, como sociedad, las familias, las primeras que, digamos, violentamos los derechos de los niños al no considerarlos sujetos de derecho. Exactamente. Nosotros podemos ver diferentes escenarios, por ejemplo, el que tuvimos hace poco en las elecciones, y cómo incluso imágenes de niños eran usadas y con el consentimiento de los padres, pero realmente a los niños muchas veces no les preguntamos. Y nosotros como Educo, basados en lo que dice también la Convención de los Derechos del Niño, creemos que debemos irle dando capacidad de decisión de acuerdo a sus facultades progresivas. Tampoco decimos que un niño puede decidir sobre cosas como ir o no a la escuela. El niño pequeño debe de ir a la escuela y ahí el rol de su padre y su madre para que simplemente vaya, porque eso es lo que le corresponde hacer en la edad de escolaridad. Sin embargo, digo, hay cosas muy contradictorias que nosotros podemos ver en relación a esa facultad y a ese ejercicio que tienen los niños para poder decidir en ciertas etapas de su vida. Reinaldo, cuando comenzaba a leer ese estudio que ustedes han desarrollado, me llamaba la atención el uso de la palabra encrucijada, digamos, encabezando, digamos, el título de toda la investigación. Realmente es una palabra muy fuerte para hablar de niñez y adolescencia, considerando, bueno, en El Salvador sabemos que hay muchas realidades que son dolorosas y que tienen que ver con niños y adolescentes, pero quizás para que las personas comprendan, ¿por qué ustedes como Fundación Educo ponen esta palabra en el título de la investigación? Muy bien, mucha importancia a lo que está diciendo. Bueno, tenemos que partir del tema de que el ejercicio de los derechos de la niñez en la práctica es un asunto de toda la sociedad. El Estado, la familia, la comunidad, la empresa privada, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, todos esos actores se enfrentan a diferentes encrucijadas. Por ejemplo, este tema de la violencia que lo cruza todo en este país. Uno no puede hablar de nada en El Salvador si no se sitúa en ese contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las niñas? Es decir, yo he conocido madres acá que me han dicho, bueno, mi hija va a comenzar el año que viene la secundaria, pero queda a 2 kilómetros de acá, en el pueblo. Ese lugar está asolado por pandillas, hay venta de drogas alrededor. Yo prefiero que se quede en mi casa, segura, tranquila, y que no vaya a la escuela. Entonces, ahí está la familia enfrentada a una encrucijada. Le doy oportunidades para que siga estudiando o la proteja. Ese es un ejemplo. Pasa también con los niños varones. Es igual, es la misma situación. Es decir, no quiero que en la calle se reúna con 3 amigos y que alguien me lo visibilice que ya está haciendo cosas indebidas o que ahí me lo capte estos grupos juveniles, etcétera. Entonces la familia se enfrenta a ese tipo de encrucijada, por ponerle solo un ejemplo.
Y esto obviamente va en detrimento del proceso de formación del caso de un niño y de un adolescente, porque encontraba datos cuando dice de que en el caso de la primera infancia son los padres los que dicen no, que tiene una edad todavía no apta para asistir a la escuela, y eso realmente es una situación preocupante porque a un niño de 6 años ya tendría que estar en algún proceso de formación. Y me llama la atención también en la parte final, digamos, de la edad de un menor, cuando dice que no asiste a la escuela por falta de interés o por situaciones como las que usted menciona, Reinaldo. Creo yo que son situaciones en las que a veces tenemos que ponerlas en perspectiva para que los ciudadanos entendamos lo grave que es este problema que se está planteando en el estudio. Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos como país incrementar las tasas de cobertura de educación en esas edades tempranas de la vida, y obviamente no es solamente decir aquí está el servicio, se necesita mucho trabajo de conciencia social, que la familia entienda por qué es importante, qué tipo de habilidades va a desarrollar ahí, qué importancia va a tener para el desarrollo de la vida del niño o la niña. Incluso va a estar en un lugar seguro y posiblemente la familia en ese espacio de tiempo pueda dedicarse a algunas labores productivas sin la preocupación de quién cuida al niño o la niña. Entonces son elementos que hay que poner claramente en perspectiva. Y nosotros como Educo y bueno, en general las organizaciones que trabajan en derechos de la niñez, procuramos evitar términos como ese, los menores, es importante tal cosa, es decir, porque el término menor tiende a minimizar la perspectiva de que es un niño o una niña, hay que partir de que es una persona, es un ciudadano. Entonces preferimos llamarle exactamente niño o niña, y si lo que ocurre no es solamente una limitación de su desarrollo, es realmente no le permite ejercer sus derechos como tal que tiene como ciudadano. Pero ahora bien, Alicia, ¿dónde queda entonces, digamos, todos los discursos que se dan generalmente en cuando hablamos de niños y adolescentes? Porque, digamos, se crean leyes en este país y donde se habla de un mundo ideal que se supone que se debe crear para los niños, pero lo que encontramos en la realidad y que lo reflejan estudios como este es una cosa muy distinta. Sí, bueno, definitivamente era un elemento importante a traer y mencionar precisamente cómo ha evolucionado la instalación del Sistema Nacional de Protección en este país, que como usted bien dice, ese sistema se crea a partir de la Ley Lepina. Sí es importante mencionar los avances. Hay avances importantes en términos de que en el país ahora existen 16 juntas de protección, que es aquel lugar donde podemos acercarnos a poner una presunta violación a derechos, una denuncia. El problema realmente es cómo se articulan todas las instituciones del Estado para poder garantizar y hacer efectivos esos derechos. Digamos que la ley ha caminado, ya tiene un poquito más de pies, pero todavía hace falta esa articulación y sobre todo cómo se territorializa. Una de las brechas que el estudio encuentra, que a nosotros nos parece de suma importancia, es que los espacios comunitarios están impidiendo el bienestar de la niñez. Los que son de mi generación nos recordamos de haber jugado en nuestras calles, con nuestros vecinos, y teníamos un entorno comunitario que nos daba dignidad y nos permitía desarrollarnos como sujetos de derecho. Ahora lo que nosotros encontramos es de que en lo local los espacios ya no son de la familia, ya no son de los niños, y en las entrevistas lo que nos dicen es, en la comunidad hay violencia, hay señores borrachos por la calle, no hay agua potable, hay una crisis de agua que está impactando a los niños, y quiero decir que este estudio se terminó en el 2017 y ahora se ha incrementado más la demanda por el servicio de agua, pero realmente nosotros desde el año pasado venimos escuchando que niños, niñas y sus familias dicen, los que tenemos agua por cañería no nos cae, pero realmente el 27% de las familias en este país no reciben agua por cañería. Hay un problema serio de hacinamiento, y eso es grave por las edades, justamente cuando los niños van creciendo y desarrollándose, y cómo su dignidad también se ve vulnerada. Y el tema de infraestructura vial a nivel comunitario. Es precioso ver en nuestros centros de la ciudad las calles, los pasos a desniveles, que generan conectividad, que generan trabajo, eso está muy bien, pero la inversión en infraestructura en lo rural,
allá donde está la vulnerabilidad, donde está la pobreza, es lo que sigue siendo un desafío. Y la inversión en lo social, la inversión etiquetada para niñez y adolescencia, sigue siendo un reto grande. Exactamente, me llamaba la atención algunos datos que refleja el estudio y donde decía que en el caso de los niños y los adolescentes no son ni punto de agenda ni parte prioritaria en los temas presupuestarios, y eso creo yo que es una situación grave que creo que pocas veces se pone, digamos, en evidencia. Bueno, sí, hablando de encrucijada, en general este país creo que está pasando una gran encrucijada con el tema del financiamiento público, eso es innegable. Entonces, eso se traduce en eso, que ¿dónde está el dinero que se invierte en niñez? Realmente sí hay alguna inversión, pero ¿dónde está? Es difícil de identificar, por tanto de dar seguimiento, de ver si realmente se está usando para lo que debe, si está teniendo los efectos que se requieren. Entonces ese es un tema sumamente importante, es decir, no basta con que en el futuro, digamos, vamos a tener más dinero disponible, sino tenemos que saber exactamente dónde está, en qué se invierte y que se le pueda dar el seguimiento adecuado para que tengamos la certeza como sociedad si estamos teniendo los cambios que realmente necesitamos. Me parece interesante, Alicia, cuando usted dice de que hay algunos avances, pero todavía es insuficiente. Incluso la capacidad de las instituciones que trabajan directamente con niñez y adolescencia, decía que tenían algunos programas, pero que son hasta cierto punto dispersos. Sí. Entonces, y eso también es otra situación que creo yo que es necesario que los ciudadanos lo comprendan, de qué estamos hablando. Sí, y cuando nosotros insistimos que en este país hacen falta programas, hablamos de programas diferenciados a cada problemática que está sucediendo. Reinaldo hablaba, por ejemplo, de los niños varones, que es una de las brechas encontradas. A los varones entre 10 y 18 años en este país están estigmatizados. En este país, ser pobre, ser niño y ser salvadoreño es sinónimo de delincuente potencial. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado? Con un programa diferenciado para estos niños. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Con un programa especial diferenciado para esa niña que tuvo agresiones sexuales, que fue violada aún en el entorno de su familia, de su comunidad. ¿Cuál es la respuesta del Estado para los niños en condición de migración interna? Que hay que decirlo, está sucediendo. De nuestras bases de datos con las que trabajamos, encontramos el año pasado que más de 650 niños, niñas, por supuesto su familia, tuvo que emigrar de su lugar de origen porque estaba siendo asediado con maras y pandillas. Un fenómeno que porque no se ha masificado, todavía el Estado no lo reconoce. Sin embargo, hay desplazamiento interno por causa de maras y pandillas. Entonces, hemos insistido que deben de haber programas especializados y nosotros les llamamos programas que restituyan derechos. Esa niña, ese niño que no está yendo a la escuela y que en las encuestas a nosotros nos sale catalogado como nini, dicen no trabaja ni estudia, pero está encerrado, está preso en su propia casa porque justamente no puede salir por las condiciones del entorno. Y aquí aclarar que este no es un tema únicamente del Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil, cómo nos articulamos para dar una respuesta interesante. A todo esto, Alicia, le podemos sumar también el dato que creo yo que últimamente golpea y golpea mucho, la situación de la estigmatización por el lugar donde se vive. Y esa es una realidad que incluso en los centros de trabajo mucha gente no le dan, digamos, no le dan el puesto porque le dicen, ¿y dónde usted reside? Resido en el municipio de Soyapango, resido en Apopa, resido en Cuscatancingo. Entonces le dicen desde ya, o sea, se lo descalifican por el simple hecho. Y lo mismo pasa en el caso de los niños, la estigmatización que se da por el lugar de residencia. Sí, justamente es otro tema que se sume al agravante de esta estigmatización. Entonces, lo que en este país está pasando es que las brechas de inequidad y de desigualdad se están haciendo más grandes, porque cada día son menos las oportunidades. El video que ustedes presentaban justamente hablaba de un bono demográfico. Tenemos un bono demográfico en este país, pero la sociedad, el Estado, no sabemos qué hacer con este gran potencial de jóvenes y niños que pronto serán adolescentes, que puedan convertirse en una fuerza social y productiva de este país.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que esta mañana estamos hablando de un informe desarrollado por la Fundación Educo y que habla de la situación de los niños y adolescentes en El Salvador. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos nuevamente a la gente que nos está escuchando, a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM Radio Sonora. Y nosotros continuamos aquí en Canal 12 conversando con miembros de la Fundación Educo y hablando de este estudio denominado La niñez y adolescencia salvadoreña en la encrucijada. Crecer en una sociedad que incumple sus derechos. Estamos hablando de situaciones tan reales que afectan directamente a buena parte de la población, sobre todo cuando en este estudio se pone en perspectiva la cantidad de gente joven que tenemos como país. Me llama la atención de los descubrimientos que hace el estudio de la situación de las adolescentes. Ya hablamos de cómo se puede estigmatizar en el caso de los jovencitos, pero en el caso de las niñas se habla, por ejemplo, me llama la atención que se utiliza palabras que persiste la discriminación. Y esto me gustaría que lo pusiéramos en perspectiva para que las personas que nos están sintonizando entiendan de qué estamos hablando, Reinaldo. Bueno, eso tiene que ver con la concepción social que tenemos de niña. ¿Qué es ser una niña? Entonces persisten patrones bastante machistas, etcétera, con una visión bien cerrada que no les da la posibilidad que la niña sea vista como realmente una persona, un sujeto social de derecho. Obviamente, a veces la gente, la familia, etcétera, hace las cuestiones con buenas intenciones. El ejemplo que yo ponía, de tratar de cuidarlas, etcétera. Pero mire qué gran paradoja esta. Las tratando de cuidar desde esa perspectiva, que hemos dicho ya que es violatoria de derechos, pero en este país en el 2016 el 30% de los embarazos son de niñas. Es decir, ya esa es una situación, ¿qué realmente perspectiva de vida puede tener una niña que a los 14, 16 años ya tiene que ser madre? Lo más probable es que la mayoría de esos embarazos sean producto de violaciones. ¿Dónde están las personas adultas responsables, los varones responsables de ese embarazo? Lo más probable es que hayan continuado su vida normal, que se estén desarrollando, etcétera. Entonces ahí tenemos un gran dilema. Entonces eso pone en perspectiva cómo estamos viendo todavía a las niñas en este país. Y es un tema muy importante que hay que discutir, porque si esas cosas no se analizan y se toman medidas concretas a nivel de sociedad, no solamente del Estado, realmente está comprometido no solamente su futuro, sino su presente también como persona que tiene derechos que puede realizar en la práctica. Alicia, en los últimos años, bueno, uno de los puntos de discusión fue las uniones de niñas con gente mayor. Se dio una reforma al Código de Familia para evitar ese tipo de situaciones, pero ¿qué tanto consideran ustedes que esto ha impactado en la realidad? Porque como decimos, las leyes dicen una cosa y lo que encontramos en la calle es otra muy distinta. Sí. Bueno, aquí hay varios elementos. Uno es un elemento social. Las investigaciones también nos han dicho que esas uniones tempranas muchas veces han sido intencionadas, porque la familia ve en la niña la posibilidad de que se acompañe con una persona adulta que en teoría le va a resolver la situación económica. La desdicha es que se encontraron con una situación peor, que le vino a agravar más la situación de la niña, porque ahora ya hay un hijo o hija que tiene que mantener. Entonces ahí hay un problema porque la familia misma muchas veces tolera y permite este tipo de situaciones, aunque la ley ahora no lo permita. Y la sociedad realmente tampoco lo denuncia. Pero también hay que decir que hace falta por trabajar para que esta ley sea puesta en práctica a nivel de municipalidades, porque a veces son los alcaldes los que hacen este tipo de casamientos en el nivel local, y realmente en aquellos municipios tan lejanos a lo mejor nadie supervisó, nadie se dio cuenta o se normaliza. Y se normaliza, exactamente. Entonces son elementos bien importantes. Yo creo que la situación de la niña en el país también es bastante complicada porque decía Reinaldo, la niña sigue siendo vista como una persona de otra categoría a la que le puedo restringir derechos. Fíjese que en este país el 36% de la niñez vive en situación de abandono. Eso significa que en su hogar vive con uno de sus padres o con ninguno.
Pero lo curioso también de esto es que de este 36% de hogares, más del 70% quien falta es el padre, porque emigró para otro país o porque simplemente lo mataron. O sea, también hay que revisar el impacto de la muerte de hombres que pueden estar ligados a una organización delictiva, pero que al final cuando muere dejó igualmente niños y niñas desprotegidos. Y en ese sentido, ¿quién asume la conducción del hogar? La madre, pero ella se tiene que ir a trabajar. Entonces es la niña de la casa la que tiene que asumir toda esa responsabilidad. Entonces la condición de ser niña en este país es bastante complicado. También ahí creo que podemos encontrar algunas de las causas de las situaciones que vivimos, porque dicen, daban recientemente resultados de un estudio que hablaba de que muchos adolescentes están involucrados en situaciones de violencia, incluso decían en el cometimiento de homicidios. Pero ¿quién es el responsable entonces de todas estas situaciones cuando vemos que en una casa es la madre la que lleva las riendas, la que es la proveedora, porque no es el padre, y de pronto decimos con quién quedan estos niños? Y entonces uno se pregunta, ¿de quién es responsabilidad de esto? Entonces, si estamos buscando raíces del problema que tenemos de criminalidad y encontramos fenómenos como este que lo revelan estudios como el que ustedes han desarrollado. A mí me gusta mucho profundizar en los patrones culturales, porque eso impacta a todo, impacta tanto a la familia, al Estado, a la empresa privada, a la sociedad, a todo el mundo impacta ese tema. Un tema muy profundo que tenemos en América Latina es que los hombres estamos diseñados en la sociedad para que todas nuestras relaciones sean violentas. Es decir, no solamente las relaciones con las mujeres, también las relaciones con los pares, entre hombres, las relaciones con el medio ambiente, hay que tirar abajo, hay que talar, hay que limpiar todo, yo llego a sembrar, yo llego a imponer mi modelo productivo. Entonces, eso tiene un impacto enorme. Entonces, mientras como sociedad impere ese tema, que todas nuestras relaciones tienen que ser violentas, ahí hay un gran problema. Entonces, hay que partir de esos análisis bien profundos, porque realmente nos podemos sentir así, es decir, ¿y por qué la ley no funciona? Bueno, porque no se han trabajado los factores esos profundos. Entonces es muy importante que, por ejemplo, exista una ley como la que usted dice, que deje claramente a partir de qué edad una niña o un niño puede contraer matrimonio, pero el tema es convencer a la sociedad por qué no debe casarse en ese tiempo, a qué se debe dedicar, cuál es la manera en que la sociedad puede garantizar de que realmente eso se cumpla. Los derechos no son un asunto solo de exigirle al gobierno. No es solamente decir que la familia es la culpable porque se embarazó o no fue a la escuela. Cuando un niño o una niña no está cumpliendo sus derechos, le ha fallado toda la sociedad, toditos, incluyendo personas como nosotros que trabajamos desde la organización, incluso los medios de comunicación. Entonces, todo el mundo le ha fallado para que ese niño o niña esté en esa situación. Entonces, es muy importante que se analice eso para entender por qué estamos ahí. Ahora bien, entre los hallazgos que hace el estudio, se dice que los espacios donde habitan la niñez y la adolescencia están marcados por la desigualdad, la violencia e incluso por la contaminación ambiental. ¿Cómo explicar este hallazgo en específico, Alicia? Sí, bueno, es de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, nos ha interesado como fundación, por el mismo hecho que mencionaba Reinaldo, somos corresponsables y hay mucho dinero de la cooperación internacional invirtiéndose en el país. Bien curioso, el estudio se desarrolló en 8 municipios, pero resulta que según la tabulación de nuestros datos, al menos en 5 municipios de los 8, las personas dicen que no es un buen lugar para vivir. Y eso manda un mensaje fuerte, un mensaje claro. No tienen en esa comunidad la oportunidad de que los servicios públicos se les hayan acercado a sus comunidades, y lo que están viendo cada día es un deterioro. Sucede de que a lo mejor el mismo problema de la delincuencia en las comunidades hace que los mismos servicios, en lugar de ser aumentados, sean retirados. Es bien preocupante escuchar a niños pequeños, ver los dibujos que ellos reflejan a través de la metodología que empleamos, y realmente ellos reflejan comunidades desiertas, comunidades que lo que reflejan es justamente que no son buenos lugares para vivir. Y eso es un sinónimo pues de inequidad, de desigualdad,
y aquí realmente es un tema fuerte de cómo el Estado, en general, sociedad, trabajamos para volver a rescatar esos espacios públicos. Y también hay un tema fuerte y es el tema de las políticas sociales. Reinaldo hablaba de poder trabajar en la deconstrucción de patrones machistas, pero también hay un tema de políticas sociales adecuadas. Si nosotros en este país sabemos que somos las mujeres, son las mujeres las que están al frente del hogar, pero estas mujeres trabajan 12 horas, 14 horas al día y los niños en las comunidades quedan solos. ¿Cuál es la política social? ¿Cuál es la política compensatoria para que una mujer que está a cargo de su hogar trabaje menos horas, pueda tener un salario digno para dedicar el tiempo que estos niños y niñas necesitan? Aquí hay un tema de políticas sociales fuerte y hay un problema político partidario que tiene que salir a la luz porque realmente es parte de los hallazgos del estudio. Una polarización política, un bipartidarismo que realmente no deja que aquí hayan políticas de Estado, políticas sostenibles. Ahora bien, bueno, los temas sociales a lo largo de los últimos años hemos escuchado que han sido de primera línea en los discursos que se han dado, pero ¿cómo enfrentar esta realidad en un país donde mucha gente no tiene acceso a vivienda, donde muchos niños crecen en comunidades a la orilla de las quebradas, crecen en comunidades rurales, crecen en zonas donde no hay servicios básicos, crecen sin viviendas que le garanticen, digamos, que el techo sea seguro, porque son hechas de lodo o son hechas de cartón o son hechas de trozos de madera? ¿Cómo enfrentar esto, digamos, en un país donde mucha gente vive al centavo por situaciones como las que usted dice, que es la mujer la que lleva, en este caso, las riendas del hogar y apenas si gana para, digamos, el sustento diario de sus hijos? Sí, bueno, hay un reto también a nivel de sociedad de poder trabajar con el nuevo concepto de familia que ahora tenemos. Muchos hombres han emigrado, muchos están muriendo, entonces el concepto de familia hoy es la mujer, la jefa del hogar. ¿Qué condiciones vamos a generar desde el Estado, desde la sociedad civil, para poder desarrollar esas habilidades, esas competencias, esas oportunidades económicas que debe de tener, en este caso, una mujer para que pueda dar respuesta? Pero también viene el rol del Estado, de las políticas públicas, y hablábamos también de cómo el Estado se organiza para poder llevar políticas compensatorias focalizadas, que han habido esfuerzos, pero realmente los déficits siguen siendo grandes en el área rural. Muy bien, estamos llegando al final del espacio de la entrevista, pero me gustaría, Reinaldo, que nos dejara usted con un mensaje de cuál es el reto que surge a partir de lo que encontramos en este documento para El Salvador. Que la sociedad salvadoreña se dé cuenta que toda esta gran cantidad de niños y niñas son ciudadanos, que tienen voces, que tienen algo que decir, que están diciendo y no los estamos escuchando suficientemente. Tenemos que evolucionar hacia eso y estoy seguro que no solamente el futuro va a ser mejor, sino el presente también. Muy bien, yo les quiero agradecer que han venido a conversar con nosotros. Alicia, gracias por estar aquí. Y también, Reinaldo, qué gusto recibirlos. Muy bien, un gustazo enorme estar. Muchas gracias y un saludo a nuestros televidentes. Este día, este estudio se está presentando en el Hotel Intercontinental, así es que quedan invitados. Muy bien, nosotros así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes, un tema muy interesante. Seguramente si ustedes conocen el estudio van a encontrar datos muy reales de situaciones que se viven a diario a lo largo y ancho de El Salvador, porque en todos los rincones hay niños y hay adolescentes que están pues con una esperanza de que El Salvador pues les ofrezca una oportunidad. Compañeros, ahí en el 104.5 FM, este ha sido el espacio de la entrevista de este día. Bien, Manuel, hemos estado muy atentos a los datos que te han brindado tus invitados de esta temática que realmente nos compete a todos, no solo al gobierno, no solo a las instituciones encargadas de velar por los derechos de la niñez, sino que a todos como sociedad. Saludos a ellos, gracias por la información y les invitamos también a que nos acompañen en nuestra sección de hoy, Alexa. Así es. Hoy en la sección personajes vamos a tener a un cantante salvadoreño, él se llama Kevin Guzmán y vamos a estar conociendo un poquito acerca de la carrera de él, así que más adelante y un abrazo también
también para ti, Manuel. Qué bien sin corbata, te ves bien. Es viernes sin corbata Viernes hoy. sin corbata. Claro que sí, es un viernes un poco más relajado y un viernes pues, que por eso también no escapamos a tener información muy interesante como el estudio que nos ha presentado hoy la Fundación Educo. Por Excelente, supuesto. Manuel. Gracias, Manuel. Un abrazo. Que tengan buen día. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a ir hasta la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Lorena, está Célida y Carlos Artiga para continuar informando en este día.